El 80 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas ininterrumpidas entre la República de Cuba y la Santa Sede. La providencia me permite llegar hoy a esta querida nación siguiendo las huellas indelebles del camino abierto por los inolvidables viajes apostólicos que realizaran a esta isla mis dos predecesores, San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Sé que su recuerdo suscita gratitud y cariño en el pueblo y las autoridades de Cuba. Hoy renovamos estos lazos de cooperación y amistad para que la Iglesia siga acompañando y alentando al pueblo cubano en sus esperanzas, en sus preocupaciones, con libertad en todos los medios necesarios para llevar el anuncio del reino hasta las periferias existenciales de la sociedad. Este viaje apostólico coincide además con el primer centenario de la declaración de la Virgen de la Caridad del Cobre como patrona de Cuba por Benedicto XV. Fueron los veteranos de la Guerra de la Independencia, movidos por sentimientos de fe y patriotismo, quienes pidieron que la Virgen Mambisa fuera la patrona de Cuba como nación libre y soberana. Desde entonces, ella ha acompañado la historia del pueblo cubano, sosteniendo la esperanza que preserva la dignidad de las personas en las situaciones más difíciles y abanderando la promoción de todo lo que dignifica al ser humano. Su creciente devoción es testimonio visible de la presencia de la Virgen en el alma del pueblo cubano. En estos días tendré ocasión de ir al Cobre como hijo y como peregrino para pedirle a nuestra Madre por todos sus hijos cubanos y por esta querida nación, para que transite por los caminos de justicia, paz, libertad y reconciliación. Geográficamente, Cuba es un archipiélago que mira hacia todos los caminos, con un valor extraordinario como llave entre el norte y el sur, entre el este y el oeste. Su vocación natural es ser punto de encuentro para que todos los pueblos se reúnan en amistad, como soñó José Martí, por sobre la lengua de los istmos y la barrera de los mares. Ese mismo fue el deseo de San Juan Pablo II con su ardiente llamamiento a que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Desde hace varios meses estamos siendo testigos de un acontecimiento que nos llena de esperanza. El proceso de normalización de las relaciones entre dos pueblos tras años de distanciamiento. Es un proceso, es un signo de la victoria de la cultura del encuentro, del diálogo, del sistema del acrecentamiento universal por sobre el sistema muerto para siempre de dinastía y de grupos, decía José Martí. Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y a desarrollar todas sus potencialidades como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor de la paz,
y el bienestar de sus pueblos y de toda América, y como ejemplo de reconciliación para el mundo entero. El mundo necesita reconciliación. En esta atmósfera de tercera guerra mundial, por etapas que estamos viviendo. Pongo estos días bajo la intercesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, de los beatos Olalio Valdés y José López Piteira, y del venerable Félix Varela, gran propagador del amor entre los cubanos y entre todos los hombres, para que aumenten nuestros lazos de paz, solidaridad y respeto mutuo. Nuevamente, muchas gracias, señor presidente. El aplauso del público, los jóvenes básicamente, a las primeras palabras del Papa Francisco en Cuba. Vamos a escuchar qué es lo que están diciendo. Lo que ha dicho el Papa Francisco es, como dijo Juan Pablo II, Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba. El Papa Francisco ha pedido la paz en estos días de sensación de tercera guerra mundial por etapas. Lo han escuchado, ¿qué es lo que ha dicho hace instantes? Pido la paz en estos días de sensación de tercera guerra mundial por etapas. Ha dicho también que el ánimo a los responsables políticos, le da un ánimo a los responsables políticos a continuar con el camino de la paz. Al principio de su discurso, el sumo pontífice señaló que geográficamente Cuba es un archipiélago que mira hacia todos los caminos. Así es. Y en estos momentos, ya más allá de los mensajes, se está recibiendo el saludo del clero en ese país. Están saludando, al presidente Raúl Castro, le extiende una mano, y al sumo pontífice simplemente hay una especie de reverencia. O entendemos tal vez que son las personas que han viajado con el Papa Francisco, que están saludando al presidente Raúl Castro. Por el sentido de no saludar al Papa Francisco, entendemos que tal vez es la tripulación, la tripulación no es el término exacto, son los que han acompañado en realidad al Papa Francisco en esta visita. Y ahora sí, ya se trata sin duda de los que han estado en Cuba y que reciben al Papa Francisco en ese lugar. Representantes de la Iglesia Católica, los hermanos cristianos, como lo dijo René Cerumendi, quien hizo nuestro enviado especial a Cuba para conocer detalles de esta visita de 4 días que realizará el Papa Francisco a ese país. Mucha pasión, obviamente, sin duda, de fiesta cristiana, fiesta católica, para ese país y para Latinoamérica en general. Está pisando el suelo de Latinoamérica nuevamente el Papa Francisco. Recibe los saludos entonces, como comentábamos hace algunos instantes, el mensaje, el discurso de Raúl Castro fue muy político. Al principio empezó y se nota que estaban muy honrados con la visita del Papa Francisco, pero que luego ya se fueron a temas más políticos. Hay que enfrentar los intentos de desestabilización del mundo, de algunas zonas, que el sistema económico en estos momentos es injusto e inmoral, es lo que dijo Raúl Castro. El ídolo el dinero se ha convertido en el ídolo del mundo. Ha hablado de desarme nuclear también y ha condenado, ha dicho que es cruel e inmoral el bloqueo que se realizó y que se tiene en algunos lugares hacia Cuba. También se habló de la prisión de Guantánamo,
que debe de ser devuelta a ese país. Palabras de Raúl Castro en este discurso que hemos escuchado hace algunos minutos. Y de destacar, por ejemplo, del Papa Francisco, es que destacó que geográficamente Cuba es un archipiélago que mira hacia todos los caminos. Como dijo Juan Pablo II, Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba. ¿Qué más ha dicho? Esto es preocupante. Ha pedido la paz. ¿Por qué? Porque se viven días de sensación de tercera guerra mundial por etapas. Con esta frase terminó el discurso de orden, el Papa Francisco, las primeras palabras que tuvo en su llegada a La Habana, Cuba. Todo un recibimiento que se está realizando